Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y como siempre vamos a hablar en este canal de un montón de cosas, pero hoy les traigo una cosa muy particular, venida básicamente de mi colección particular, que es esto que estamos viendo aquí, que aunque no lo crean es sí una colección de DVDs de El Padrino. Básicamente son las tres películas del Padrino que están aquí, miren, y pues un documental especial sobre pues, cómo se hizo ese tipo de cosas. Pero lo que verdaderamente importa es esto que está aquí, miren. ¿Qué es? Pues sí, aunque ustedes no lo crean, esto es el guión de, del Padrino, hecho por Francis Ford Coppola, que verdaderamente es un genio del mundo de los guiones, y apoyado por Mario Puzo. Y bueno, vamos a comenzar a hablar sobre un montón de cosas. Pero particularmente nos vamos a centrar en El Padrino, que aparte de que les quería presumir como el que tengo el guión original, tendríamos que recordar que El Padrino, que en inglés se llamaba The Godfather, es una película que este año cumple 50 años. Y es una película fundamental dentro de la historia del cine. Sabemos que está dentro de la Biblioteca del Congreso, sabemos que dentro de las listas enormes de las grandes películas que se han hecho en Estados Unidos siempre aparece El Padrino. Y tendríamos que decir que, pues no sé, que Paramount, que era una empresa relativamente pequeña, a partir del Padrino se hizo pues, una cosa muy, muy interesante. También tendríamos que decir que gran parte de las carreras de varios actores comenzaron en esa serie. Por ejemplo, Al Pacino, pues no era muy conocido ni muy popular dentro del mundo del cine, y a partir de su personaje Marco Corleone se vuelve verdaderamente importantísimo. También tendríamos que decir que Marlon Brando, quien tenía ya pues unas altas y bajas y no era como tan popular, digamos que a partir de esta película de 1972, pues se hizo verdaderamente pues importante. Una de las cosas que quisiera rescatar es que, miren, no existe una sola historia o una historia verdadera o una versión oficial de un país o de un pueblo o de una comunidad. Podríamos decir que cuando hablamos de la historia de un país, pues estaríamos contando, todos tenemos nuestra versión de qué fue lo que pasó y todas las versiones son ciertas. Y tendríamos que decir que, más allá de que todas las versiones sean ciertas, pues todos tenemos algo que aportar a la historia general. Y sin duda, la historia de la mafia en Estados Unidos siempre ha jugado un papel importantísimo. Y sabemos que ya se habían hecho varias películas acerca de la mafia en Estados Unidos, pero nunca se había hecho una película tan profunda. Y a partir de ahí, digamos que este género del cine de gangsters pues se hizo muy popular. La película está ubicada entre 1945 y 1955. Cuenta la historia de la familia Corleone. Básicamente cuenta cómo Michael Corleone comienza a volver una persona, de ser una persona muy muy buena, se comienza a convertir en una persona muy muy mala con la intención de ocupar el puesto de su padre. Y sin duda el mundo de la llegada de la heroína en los años 40 a Nueva York es uno de los temas de la película que a lo mejor no se ve con tanta profundidad, pero existe. Nos habla básicamente de cómo estas minorías relacionadas con el mundo de las familias italianas nos cuentan esta historia. Al final, así como ahora hay un problema muy muy serio con la heroína, posiblemente hace 70 o 80 años también estaba ese problema tan característico. Miren, la historia de la película es muy interesante, porque Mario Puzo vendió los derechos sin saber si se iba a hacer la película o no. Al final sí se logró. Invitaron a Mario Puzo a hacer pues esta película, colaboró con el script, con el guión general de la película, pero al final tuvo ciertas diferencias con Francis Ford Coppola y pues terminó saliendo. Pero con esta edición, que es una edición muy peculiar, quería comentarles,
Es una edición que se sacó hace poco, es la edición final que hizo Francis Ford Coppola, apoyado por Steven Spielberg. Bueno, no directamente por Steven Spielberg, sino por una empresa que tiene Steven Spielberg que se llama DreamWorks. Y el punto medular era pasar las películas a 4K, pasar las películas a Blu-ray y pues entregar un producto final. Y lo más interesante, o lo que intentaron hacer pues en este mundo, fue que se pudiera rescatar gran parte del trabajo del guión. Francis Ford Coppola siempre se ha caracterizado por ser un gran guionista. Tenemos, por ejemplo, Apocalipsis Now, tenemos por ahí una serie de películas muy características, y una de las cosas que son muy interesantes, que a lo mejor nunca se ha visto con tanta profundidad, es que Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now recurre a una novela que se llama The Heart of Darkness, que se traduce como El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Y muchos consideran que William Shakespeare sirvió como modelo, básicamente una obra de teatro que se llama El Rey Lear, en donde muere el rey y sus hijos quieren ocupar el espacio, y todas las cosas que tienen pues, que hacer como para encargarse de ese tipo de cosas. Entonces sabemos que Coppola siempre recurre a ese tipo de fenómenos, que es recurrir a la literatura clásica para pues para darle como cierta profundidad a la obra. Y entonces, si nos damos cuenta, es, como les decía, una obra que nos habla de la historia de Estados Unidos, que nos habla la historia de una minoría, que nos habla también acerca de la llegada de la heroína a Estados Unidos, y sin duda tiene un trabajo muy profundo, porque sin duda Shakespeare juega un papel importantísimo en esta obra. Esta fue una edición limitada que salió hace muy poco, y tiene la peculiaridad. Yo una vez fui a la ópera, bueno, varias veces he ido, pero una de las cosas que más me llama la atención es las personas que llevan sus partituras y van como escuchando y viendo cómo se mueve la partitura, y están sentados oyendo la partitura. Y sin duda una de las cosas más importantes que encontramos en esta edición final del guión es que tienes la posibilidad de seguir prácticamente gran parte de la obra del mismo modo. O sea, yo lo he hecho, que es básicamente ver la película y de repente ir siguiendo el guión de Francis Ford Coppola, y te encuentras con cosas que quitaron, con cosas que pusieron. Y es tan interesante este fenómeno que a veces quitaban ciertas cosas y las ocultaban. Yo quería mostrarles algo de este guión. Miren, aquí está. Y ocultaron parte del guión. Y es una belleza. O sea, sí, es una cosa de que si eres fanático de pues del Padrino, que cumple 50 años, y no es una edición tan cara. No sé si se consiga aún con relativa facilidad, pero seguramente deben de haber un par de ahí aún disponibles en la internet. Y pues celebremos una película de gángsters que inauguró un género tan interesante, que ya existía, pero lo inauguró con una profundidad muchísimo más seria, porque al ser un fenómeno de buenos contra malos o de policías contra ladrones, y de repente el Padrino llegó a otorgarle cierta profundidad. Le digo que, por ejemplo, trata el fenómeno, si tuviéramos que profundizar en la obra, pues también podríamos decir que habla sobre los sueños de migración, sobre el fenómeno de las mafias en Sicilia, sobre la conexión que tenía el mundo de la camorra o de la Cosa Nostra con este mundo. Y también podríamos decir que había la peculiaridad de que cuando estaban filmando la película recibieron amenazas para que no lo hicieran de parte de la Cosa Nostra, porque en el fondo sabemos que pues toca los asuntos tan peculiares y no estamos tan alejados. O sea, al final, por ejemplo, pensemos pues en la familia Beltrán Leiva, ¿no? Y ellos, por ejemplo, son familiares de Chapo Guzmán, ¿no? Y te das cuenta de que este negocio de la mafia es un negocio de familias. Y pues nada, todo eso les quería recomendar, se los quería dejar por ahí. No se olviden, este es el libro, y estas son, es una belleza, de verdad. Estas son parte
del derecho, o sea, tener los guiones que hizo Coppola y Puzo, pues una belleza, una cosa que debe tener cualquier persona en la biblioteca y seguramente se puede conseguir. Pero bueno, me gustaría que me dejara sus comentarios, coménteme qué piensa acerca del Padrino, le gusta o no le gusta, qué piensa de la profundidad con que he querido analizar la obra. Y me gustaría que me regalaran un like, ya sabes, si le gusta lo que digo con la manita hacia arriba, si no le gusta con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está ahí, por ahí, que dice suscribirse, al lado hay una campanita, también aplástelo y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye, vayan a verse El Padrino.